Hay una pregunta que en algún minuto brotó dentro de mí. ¿Qué momentos guardas como momentos inolvidables de tu vida? Aunque sea una cosa chica o también grande. 3 o 5 momentos de tu vida que podrían considerarse una suerte de tesoro. Desde niño me sentía atraído por el agua. Una de mis fuentes de alegría la encontraría aquí, en estas profundidades. No sospechaba entonces que las vueltas de la vida me volverían a esta matriz fundamental a través del descubrimiento quizás más extraño, esperanzador y revolucionario con el que podría toparme. Un viaje personal, pero al mismo tiempo una investigación mucho más allá de mis propias fronteras. Yo tuve problemas del corazón, dejé todo, dejé las estatinas, dejé los de arteria, los para arritmia cardíaca, carvedilol, lisinopril, yo dejé todo y tomo agua de mar y no tengo ningún problema, hago ejercicio. Tomé un poco de agua de mar, tal como venía del mar Mediterráneo, y me las comencé a aplicar en los ojos. Jamás me ha vuelto la conjuntivitis, nunca más. También pacientes diabéticos dejan sus tratamientos, aún la insulina. Al año siguiente me quitó todos los químicos, la doctora, y quedé solamente con agua de mar. Ellos se curan perfectamente sin fármacos. Estoy sana, estoy alegre, enérgica. Es una bendición el agua de mar. Yo la diarrea no le doy antibióticos, solo agua de mar, únicamente agua de mar y el paciente sana. Comencé con el agua de mar y paró el sangrado, embarazo excelente. No entran al programa de hemodiálisis, que es de por vida, no entran al programa de diálisis peritoneal y ya no necesitan trasplante de riñón. En el año 1952, un médico francés, Alain Bombard, se atrevió a algo imposible: cruzar solo el Atlántico en una balsa de 4,5 metros. Sabía que iba a romper paradigmas y verdades médicas muy establecidas, y es por esto que a su balsa la llamó el hereje. Angustiado por la cantidad de muertes que había presenciado en los naufragios durante y después de la guerra, es que quiso estudiar a fondo el tema de la sobrevivencia en el mar. Partió en el hereje y ni él ni nadie sabía en qué terminaría su aventura. En esta tan atrevida y desafiante travesía iba a toparse con el primer y quizás más serio problema de estas circunstancias: el de la ingesta de agua, como les ocurre a todos los náufragos. ¡Acá! ¡A este lado! ¡Por acá! Se ha establecido que el 95% de los náufragos muere al tercer día de sed. En los manuales de sobrevivencia en todo el mundo
se especifica claramente que no debe beberse agua de mar. De hecho, este dominio más o menos común, que en ese caso el náufrago va a tener alucinaciones, o bien se volverá loco para finalmente morir. Otra pregunta. ¿Puede un ser popular, tanto como lo es hoy Stephen Hawking, ser olvidado completamente? En el año 1866 nació en Francia un sujeto llamado René Quinton, en plena era victoriana, y en donde en el ámbito científico son figuras descollantes Louis Pasteur y el gran fisiólogo Claude Bernard. Charles Darwin, nacido 50 años antes, es personaje central también de este siglo. Quinton tenía intereses varios y en ese sentido fue un autodidacta en muchos ámbitos, inquieto frente a los enigmas que se le presentan. También riguroso, cursó y se graduó en bachillerato en ciencias, retórica y filosofía. En el ámbito teórico, llegó a plantear una teoría de la evolución que llegó a ser considerada a la par con la de Darwin. De hecho, en vida se le llamaba el Darwin francés. Desde su visión de la evolución se desprendían importantes consecuencias, no solamente en el plano de las hipótesis, sino también en el plano práctico. Quizás lo más relevante en este sentido tiene que ver no solamente con la idea de que la vida surgió en el mar, sino que al nacer la célula en el mar, todo organismo, a medida que se complejiza, dice Quinton, crea esas condiciones como entorno para la célula, de manera que en esencia todo el líquido extracelular y la sangre de los animales corresponde a ese medio marino. Nuestra sangre y nuestra matriz extracelular, lo que rodea la célula, son entonces, dice Quinton, agua de mar, con la única diferencia de su concentración, la que ha variado con las eras. Pero es posible, claro, elaborar la más increíble idea, y mientras ésta no pueda ser probada, no pasa de ser eso, una idea, o quizás una mera fantasía, de manera que su próximo paso es la experimentación. Se dirige entonces donde uno de los grandes fisiólogos del momento, Étienne Jules Marey, quien lee atentamente el resumen que lleva Quinton de sus ideas, tras lo cual lo invita a trabajar en su laboratorio, sorprendido y no menos intrigado. Comienza una serie interminable de experimentos en que se van correlacionando temperaturas corporales con la escala evolutiva, análisis de organismos y cultivos de microorganismos. Lo curioso es que toda la experimentación va coincidiendo con sus pronósticos. Y completamente convencido de que nuestro líquido interno, nuestro plasma y sangre son básicamente agua de mar, solamente que en una concentración diferente, se decide a hacer un experimento. Sí, un experimento que cuando lo leí por primera vez me pareció imposible siquiera concebirlo, y menos aún el hecho de llevarlo a cabo realmente. Era tan previsible, además, el resultado funesto de tal absurdo. Dice Quinton que va a reemplazar la sangre de un perro por agua de mar. Quinton supone que en los mares primigenios, cuando nació la vida, los mares tenían una concentración mucho menor y que esa concentración es la que corresponde a nuestra sangre y líquido extracelular, de 9 gramos por litro, que contrasta con los mares de hoy, de 35 gramos por litro.
Cuando hoy en día al agua de mar se la diluye en agua normal, se le llama isotónica, y a la del mar mismo, hipertónica. El punto es que Quintón va a proceder a lo mismo que estamos nosotros mostrándoles con Hani, la médico veterinaria que nos acompaña: transfundir directamente agua de mar al torrente sanguíneo. Pero antes de esto, Quintón ya había hecho un experimento fundamental. René Quintón estudió glóbulos blancos incubados en agua de mar y no se morían, ni por ósmosis ni había daño del genoma de estos glóbulos blancos. Hay que decir que la fragilidad de los glóbulos blancos es tal que ni siquiera viven en el suero especialmente preparado para darle al ser humano. Desde el punto de vista fisiológico, el agua de mar pues tiene una similitud muy grande con el plasma sanguíneo del organismo y de las especies, o sea, los mamíferos, por ejemplo. Ella es Rosa Quintanilla, médico, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN, en donde imparte el ramo de fisiología. Ella nos acompañará a lo largo de este recorrido por entre el agua de mar y las aulas. O sea, la célula necesita nutrirse y hacer todas sus funciones, y todo eso lo obtiene a través de la matriz extracelular. Y precisamente en la matriz extracelular es donde actúa el agua de mar. Por eso es la base de la salud, o sea, contribuye a restablecer ese equilibrio que el organismo necesita. Ese es uno de los grandes descubrimientos de Quintón. Cuando estaba en esta parte de mi investigación, ni qué decir lo entusiasmado que estaba. Podía pasarme la noche estudiando. Leí primero varios artículos y vi cuánto video encontré en relación a esto, para luego leer 3, casi 4 libros fundamentales acerca del tema. Después de recibirme de profesor en la universidad, había puesto especial énfasis en el estudio de la fisiología. Así es que no iba a permitirme, mi preparación académica, ser engañado. Pero tampoco estaba cerrado, y una fascinación se me ha despertado siempre frente a lo nuevo. Como fuera, debo decir que cuando terminé de leer lo del experimento del perro, estaba al límite de poder creer algo así. Les sacó la sangre, perros moribundos, les sacó la sangre y les transfundió agua de mar. Y cuando abrieron los ojos, estaban sanos y no se murieron. Todos estos experimentos han sido reproducidos. El de los glóbulos blancos fue reproducido por un estudio cometa del doctor Wilmer Soler en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Y el experimento de los perros fue reproducido por la Universidad de La Laguna de Tenerife en las Islas Canarias. Hay que decir que tanto Quintón como en la Universidad de La Laguna fueron muy extremos en algunos de sus experimentos, sacando toda la sangre al perro en un lapso de 4 minutos y reponiéndola de inmediato con agua de mar, quedando estos perfectamente sanos, no por unos días, sino por años. En el hospital en que habían estado trabajando junto a Jules Marais, traen en la mañana un hombre moribundo que padecía tifoidea, al que no le dan más que unas horas de vida. Entonces Quintón plantea que, ya que es un caso perdido, se puede probar con su naciente método y le administran una importante dosis de agua de mar, casi 1 litro directamente al torrente sanguíneo. Para sorpresa de todos, en la tarde el tipo se encuentra sentado en su cama y en la noche comparte con otras personas. Sanó completamente. De ahí en adelante, todo esto cobró vuelo, mucho vuelo. Comienzan una infinidad de curaciones a base de administración de agua de mar, en ese tiempo inyectadas directamente al torrente sanguíneo en forma isotónica. En esta serie de fotografías extraídas del Museo de Dispensarios Marinos en Francia, se muestra un pequeño extracto de lo que se vino. Hay que ver cada caso con cierto detalle para poder asimilar todo esto.
Las ventajas del agua de mar en la salud se propagan por el mundo. La Academia de Ciencias de Francia dice que nadie, desde Darwin, había hecho aportes tan sustanciales a la biología. En ese momento estalla la Primera Guerra Mundial y algo notable sucede. A algunos soldados franceses se les trata con transfusiones de agua de mar para restituir la sangre perdida por las heridas. La Primera Guerra Mundial continúa. La humanidad entra en este estado de locura colectiva por 5 largos años y cuando la guerra termina viene algo no difícil, sino imposible casi de comprender. Sí, ha pasado la guerra y comienza el olvido de Quintón, hasta llegar al radical olvido de Quintón y su terapia de agua de mar. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible explicarse algo así? El mundo no se puede ver de una sola manera, hay que tener mucha manera de verlo, ¿no? Pero la universidad está abierta porque es universalidad, la universidad del conocimiento. Tenés que hacer discusiones, tenés que hacer crítica a lo que existe también, porque las cosas funcionan y curan hasta un nivel. En el caso de la salud, no resuelven todo. O sea, vos tenés que ser más crítico y seguir criticando para que eso se mejore. Esta es la principal universidad de Nicaragua, UNAN, y hemos venido hasta acá porque este país se ha transformado en un verdadero pionero respecto a muchos aspectos relacionados con la salud. En un lapso de 11 años, bajó violentamente su tasa de mortalidad infantil, de un índice de 140 a 30, pero eso es solo un ejemplo. Entonces, cuando vos descubrís que la salud pública es más importante para evitar daño, para trabajar con los riesgos, más que con el enfermo, entonces vos tenés que apuntarle a prevenir el daño, a buscar el riesgo y prevenirlo. En este contexto de orientarse, en lo posible, más hacia el mantenimiento de una población sana que a la cura de enfermedades, es que hay una genuina apertura a nuevas formas de ver el ser humano y la enfermedad, abriendo paso a medicinas alternativas, originarias y holísticas. Pero tampoco es que cualquier expresión ya es una medicina natural. O sea, yo no puedo, yo tengo que revisar dónde, con quién, cómo, a quién, cuánto efecto tiene, qué beneficio ha traído. Porque tampoco es decirle sí a todo el mundo. Quizás el caso más sorprendente sea el relacionado con el consumo del agua de mar, en donde, después de muchos estudios y experiencias, la universidad decidió impartir seminarios y cursos acerca de este tema, tanto a médicos y personal de la salud como a pacientes. La doctora María Teresa Hilari, quien se ha sumergido en el tema del agua de mar y sus efectos, junto a otros médicos de la universidad, ha estudiado, consumido y posteriormente recetado el agua de mar. Yo estudié medicina general en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Hospital Modernista de la Santa Creu y de Sant Pau. Ahí estudié medicina general. Y después enseguida me vine a Nicaragua. Como médica internista estuve trabajando 10 años.
En ocasión de una huelga médica en aquellos tiempos, como estábamos un poco aburridos, me puse a estudiar homeopatía en la Universidad Politécnica de Nicaragua. Y bueno, ahí se me abrió todo un campo enorme de que no solo existía la medicina oficial, la que usa fármacos, sino que existían otras posibilidades diagnósticas y terapéuticas. En el tema del agua de mar, desde el año 2003, la información vino por Laureano Domínguez. Él trajo toda la obra de René Quintón, las fotografías de los niños antes y después de entrar en contacto con el tratamiento del agua de mar. Era sorprendente, niños que estaban por morir, cómo se habían salvado y cómo recuperaban su cuerpecito. Estaban piel y hueso y después se recuperaban totalmente. Entonces quedamos muy motivados a probar este elemento natural, que es el agua del mar, la más natural de todas las aguas. Fuimos al mar, fue muy bonita la experiencia, fuimos al mar a recogerla en los bidones, empezamos a tomar el agua de mar y luego se inició la formación de los dispensarios marinos. Y bueno, como yo laboro en la universidad, pude formar un dispensario marino en la Facultad de Medicina. Y bueno, y tuvo éxito pues porque las personas, docentes, administrativos, estudiantes empezaron a tomar agua de mar y a partir de ahí pues ya se inició todo el proceso. Yo en lo personal empecé a tomar el agua de mar. Y enseguida empezamos a prescribirlo y al principio médica internista hacía firmar a los pacientes un consentimiento informado porque digo, esto es algo nuevo en este país, no sé qué irá a pasar. Entonces les decía, bueno, la información científica es esta. La gente se cura con agua de mar, el agua de mar ayuda en todos los casos y nosotros pues estamos proporcionando gratuitamente el agua de mar y si usted acepta en base a estos estudios científicos, pues me firma este consentimiento informado. Pero a los 400 y pico consentimientos informados y viendo los resultados del agua de mar, que era maravillosamente y terapéuticamente curativa, dejé de pedir la firma de este protocolo, digamos, legal, ¿no? Y se crean entonces dispensarios marinos en donde se reparte a la población que lo desee el agua de mar gratis. En primer lugar, en Managua, la capital, y de ahí a distintos lugares del país. Y gracias a Dios y a la clarividencia de nuestros legisladores fue integrada la nueva medicina germánica y el agua de mar, único país del mundo que contempla en una ley estas dos terapias o abordajes médicos, digamos. La hermana Julie, perteneciente a la congregación de las Hermanas de San José y que además es maestra de química y matemáticas, se ha hecho cargo de esta labor en el contexto de la salud en el país de Nicaragua. Y primero empezamos a tomar nosotros mismos, ¿ves? Y vimos la diferencia y todo. Después ya en cada consultorio, en cada puesto de salud, hay muchísimos, hay más de 140. Por aquí este es el depósito oficial. Y los bidones esos salen a los consultorios, ¿ves? Pero la gente aquí también viene muchísima, ¿verdad? Como la mitad sale y la otra mitad se queda aquí distribuida aquí, ya vieron cómo viene la gente. Además viene gente con vehículos, vienen doctoras, vienen enfermeras que llevan para su consultorio. Pienso que tuve la ventaja, por la química también, pues, de entender también oír la parte científica. Y fíjate, hubieron varios congresos al principio y vino, ¿cómo se llama? Aquel Ángel Gracia el español. Usted tiene mecanismos para hacer una cosa que se llama, aquella agua es hipertónica, 35, nosotros somos isotónicos, somos 9. Que yo creo que trabaja en una universidad en Miami o todavía, ¿verdad? Ese vino 2 o 3 veces. Él hablaba científicamente con los doctores
y también en el MINSA, el Ministerio de Salud, y en las universidades. Entonces, fíjese, las glándulas sublinguales, las submaxilares y las parótidas. Quizá más profusa que la actividad de hoy en Nicaragua era la de los tiempos de Quintón. Se abren cada vez más dispensarios marinos y los enfermos acuden y se curan por cientos. Relatos debidamente respaldados se encuentran por doquier, archivados en publicaciones científicas de la época, así como en diarios y revistas de diversa índole. Quintón recibe el apoyo de los médicos que han trabajado con el método marino, pero el cuerpo médico, como colectividad, da la primera señal de rechazo, argumentando que el método marino ha sido creado ajeno al cuerpo médico. Quintón, indiferente entonces a todos estos comentarios, continúa su actividad y en esa época se crean dispensarios marinos en Italia, Bélgica, Suiza, Holanda e incluso Argelia. Quintón es llamado a Egipto, en donde es calificado de héroe, porque gracias a su terapia marina se cura la epidemia del cólera, que arrasaba en ese momento con la población infantil. Mientras, en innumerables publicaciones se destaca el trabajo de Quintón. Los trabajos de Pasteur, se dice, nos aportan una concepción de la enfermedad, los de Quintón, una concepción de la salud. Ante tanto éxito, y siendo Quintón figura de primerísimo plano, es invitado a escribir otro libro, aparte del que había publicado, para que se explayara en sus ideas en política y sociología, pero se niega. Hay cosas más importantes que escribir libros, responde, y es a mitigar el dolor humano al que abocará toda su energía, creando más dispensarios y atendiendo a quienes sufren. Todo ello ocurría un siglo atrás, en pleno auge de la terapia marina de René Quintón, de la que nada se sabe hoy. Curiosamente, ni siquiera es recordado en las escuelas de medicina, ni aún en el ramo de historia de la medicina. Este olvido es un misterio que no en vano vale la pena investigar. Pero ahora estamos en Nicaragua, el país quizás menos imaginado por Quintón para ver redescubierta y aplicada su terapia marina. Nicaragua es un país de vida bullente, con océanos a ambos lados, el Atlántico a uno y el Pacífico al otro. No solo sus aguas, también su espesa vegetación tropical alberga mucha vida. Su actividad volcánica no deja de hacer vibrar la tierra, y esta energía tan propia de esta geografía es la que parece haber contagiado al creciente cúmulo de profesionales que han volcado su quehacer hacia el ámbito de la salud. En este sentido, al plantearse responsablemente el tema del agua de mar desde la universidad, ha desembocado esto en una inevitable concurrencia de extranjeros, muchos de los cuales acuden a los cursos y seminarios que dicta justamente la Universidad de Nicaragua, UNAN, en su afán de dar a conocer las investigaciones, estudios y experiencias en este sentido. Yo he leído mucho, leí a Ángel Gracia de España y eso me llevó a otras áreas y de eso como vine a conocer a la doctora María Teresa Aguilar aquí en Managua, en su clínica de Santo Domingo, porque ella promueve el agua de mar. Decía yo, ¿qué es lo que pasa con este abdomen, pues, que está tan grande? Bueno, tengo un hermano que es veterinario y está en Holanda, y entonces me dijo, mira, hay gente ahí de medicina germánica, lo vas a encontrar en tal punto, búscalo. Me fui. Me atendió la doctora Hilari, ¿verdad? Y bueno, me habló del agua de mar, pero ella me dijo, pues vas a beber agua de mar, y bueno, empecé a tomar. La vi en videos a María Teresa y dije, esta mujer la tengo que conocer. La llamé por teléfono y le dije que quería que me entrevistase y quería tener una reunión con ella. Y lo que me dijo fue, primero tenés que hacer el curso. Antes de tomarla leí mucho, porque no es así, o sea, pues yo para estar bien convencida que realmente tenía como le dijera, sus propiedades, ¿verdad? Que tiene una cantidad de minerales, propiedades curativas.
En estas circunstancias, cuando han pasado algunas horas, la tentación de beber agua de mar directamente desde el océano crece proporcionalmente. Pero, ¿qué ocurre cuando ésta se administra adecuadamente en pacientes con distinto tipo de afecciones, severas o no tanto? Lo más fácil que se puede hacer es tomar el agua isotónica, es decir, tomar el agua de mar rebajada, de tal manera que se ponga un 25% de agua de mar y un 75% de agua dulce. Haciendo eso, estamos rebajando de 36 gramos por litro a 9 gramos por litro de contenido salino. Justo el contenido salino que tiene nuestro suero sanguíneo. La he estado usando, hice una dieta de un ayuno de una semana. Yo soy como por ansiedad, yo digo no voy a aguantar una semana estar a punto de agua de coco, agua de mar. Hice una dieta de desintoxicación y para bajar de peso porque como me iban a operar y en una semana es cuando más tranquila estuve, ni pensé en comida, me sentí saciada, o sea, fue maravilloso. Bajé de peso. Desde que tomo agua de mar no tengo ningún problema gástrico, ni uno, ni una mala digestión. Bueno, no sé a qué es debido, pero yo antes sí que sufría bastantes problemas a nivel gástrico y ahora no tengo ninguno. Ni tomo ningún complemento alimenticio, ni ninguna pastilla, ni ningún protector de estómago, que antes sí que a veces me tenía que tomar. No tomo absolutamente nada. Lo que yo estaba pasando era que cada vez que iba al baño había sangramiento, sangraba, a veces compulsivamente, y no podía detenerla, y a lo que me hice exámenes donde aparecieron ciertas fisuras en el conducto del recto, hemorroide interna, todo era sanable si se iba cauterizando y si era un proceso más o menos largo de sanación. Entonces empecé a tomar 500 cc diario mezclando 50% de jugo o zumo de cualquier fruta y 50% de agua de mar. Y bueno, lo que noté fue que empecé a orinar un poco más de lo normal, estaba orinando más de lo normal, y lo otro que noté fue de que había un poquito más de energía, como que el estado de ánimo estaba, no de ánimo, la energía corporal estaba un poquito aumentando. Entonces decidí aumentar la dosis. Empecé a practicarla y la ingesta de agua de mar isotónica, no hipertónica, con agua filtrada. Y sentí que me iba mejor. Yo tuve problemas del corazón, dejé todo, dejé las estatinas, dejé los de arteria, los para arritmia cardíaca, carvedilol, lisinopril, yo dejé todo y tomo agua de mar y no tengo ningún problema. Hago ejercicio, como normalmente, tengo una vida normal. Y fue donde me ofrecieron primero derivarme a un especialista que él era como experto en cicatrización de esta zona, y el tratamiento debía partir primero con supositorio, después íbamos a llegar a una cauterización para detener la sangre en un proceso de un mes más o menos. Y cuando empecé a consumir agua de mar, fue bajando tan rápidamente que en una semana ya el sangramiento estaba detenido. Yo tomaba agua de mar todos los días. Me iba a bañar todo el día y tomaba aguas así buchadas de agua y no me pasó nada. Y siente más energía, yo sé que tiene un montón de cosas porque el agua de mar tiene todos los minerales de la tabla periódica. Es un cambio de vida totalmente diferente, así holístico, ¿verdad? En todos los niveles siempre se demuestra el agua de mar es muy beneficiosa para el organismo porque es alcalinizante, te provee todos los electrolitos que el organismo necesita, incluso proteínas a través del fitoplancton. Nosotros hicimos estudios al inicio, cuando empezó el agua de mar, el auge, la que nosotros estábamos conociendo, realizamos un estudio en niños de preescolar, les dimos agua de mar, vimos su estado nutricional. En Nicaragua ya se ha hecho un estudio que demuestra la recuperación nutricional de los niños al ingerir medio litro de agua de mar al día durante 5 meses, lo que duró el estudio, en una zona indígena en el norte del país. Fue llevado a cabo por la enfermera Victoria Vendrell.
Este minucioso estudio realizado por la universidad, que estuvo a cargo de Victoria Vendrell y que puede encontrarse en Internet, fundamentó en un sinnúmero de datos objetivos lo que él mismo resume en pocas palabras. 1. La ingesta de agua de mar mejora el estado nutricional del niño en las 3 modalidades de desnutrición: crónica, aguda y global. 2. La ingesta de agua de mar mejora el rendimiento cognitivo de los niños con un consumo regular de esta. Hemos visto que el fundamento para que esto pueda ser tan significativo se encuentra en la hipótesis de Quintón de que el agua de mar corresponde a nuestro medio interno, la matriz extracelular, dotando a la célula del entorno óptimo para su mejor funcionamiento y facilitando en forma significativa la sanación cuando sobreviene la enfermedad. En los casos de asma, de bronquitis, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se puede usar el agua de mar nebulizada y no, en general no es necesario usar fármacos. Úlceras gástricas, problemas del Helicobacter pylori, casos de diarrea. Se puede poner tópicamente en toda la piel, cuando hay eczemas, cuando hay urticarias, cuando hay dermatitis, cuando hay psoriasis. Yo la diarrea no le doy antibióticos, solo agua de mar, únicamente agua de mar y el paciente sana. Y al mismo tiempo las personas que tienen estreñimiento pues resuelven para siempre el estreñimiento. Recordemos que la cura la hace el propio organismo, ¿verdad? Es el organismo que se sana solo. El organismo desarrolla su programa biológico y el agua de mar es un medio para ayudar, es una terapia, para ayudar a la propia curación del organismo. En todas las patologías podemos usar el agua de mar. No tiene contraindicación de ningún tipo. Pero, ¿hasta dónde puede llegar esto? ¿Qué ejemplos concretos se pueden encontrar aparte de los que en tiempos de René Quintón se describieron? ¿Cómo resulta la ingesta de agua de mar en pacientes de carne y hueso en pleno siglo XXI? Me tomaba 12 pastillas para los diferentes malestares que me aquejaban y me encuentro con la doctora Hilari. A los 2 meses de haber comenzado a tomar el agua de mar, yo me hice un examen de diabetes. Yo mantenía la diabetes entre 130 y 140 sobre 80. Entonces, ese examen que lo hago y salgo 90 sobre 70. Entonces, dije que maravilloso. Me hago el examen, en ese mismo momento que me hice el examen de diabetes, me hice el examen de la presión y me sale 100 sobre 70. Maravilloso. Tuve otra nueva aparición de una sintomatología en mis ojos mucho más dura que me obligaba a ir con 2 gafas de sol. A tal punto me dolía la luz. La mayoría de los pacientes han aceptado tomarla para ver los resultados. He tenido pacientes con estreñimiento, otros con así lo mismo, distensión abdominal. Tomé un poco de agua de mar, tal como venía del mar Mediterráneo, y me las comencé a aplicar en los ojos. Lo vamos a hacer solamente y yo la voy a acompañar hasta el final, si usted se siente seguro. Si usted no se siente seguro o se siente incómodo o desconfía, mejor no lo hagamos. Y entonces le digo yo, nos vamos a la medicina convencional, yo le puedo recetar otras cosas que conozco y bueno. Y desde ese gotero yo me aplicaba 1 gota en cada ojo 3 veces al día, con resultados espectaculares. Jamás me ha vuelto la conjuntivitis, nunca más. Y cuando tengo alguna molestia, por ejemplo en países como estos con aire acondicionado fuerte que resecan mucho, me echo agüita de mar, de nuevo 1 gota de agua de mar, hipertónica, y es perfecto, ¿no? Entonces pues yo he tratado bien y he tenido una experiencia con gente que acepta.
Los náufragos no tienen por qué morir en alta mar, estando rodeados de un agua súper nutritiva como es el agua de mar. Si estos náufragos se protegen del sol para no tener una insolación, con la tabla de salvación o con la barca medio rota, lo que sea, ellos pueden estar bebiendo pequeñas cantidades de agua de mar. Lo saborean con la saliva, para hacerla un poquito más isotónica, y también nosotros en nuestro metabolismo corporal, cuando producimos energía, paquetes de ATP de energía, producimos agua. Es decir, en las reacciones metabólicas corporales se produce agua de manera normal. Por eso de vez en cuando tenemos que ir a orinar para eliminar el agua que producimos en nuestras reacciones metabólicas para mantener la vida de nuestras células y de nuestros órganos. Entonces esa agua que llamamos metabólica se mezcla también con el agua del mar que están ingiriendo estos náufragos y se va haciendo isotónica en el cuerpo. Y estos náufragos pues ya demostramos que pueden sobrevivir por lo menos una semana y probablemente más. ¿Es esto verdad? ¿Por qué entonces se repite una y otra vez que el náufrago no debe, bajo ninguna circunstancia, beber agua de mar? La enorme cantidad de náufragos muertos por esta imposición amerita al menos un intento de respuesta a esta interrogante. Consignemos que no solamente está el muy famoso caso del médico Alain Bombard, que llegó a destino en 56 días tras cruzar en una balsa el Atlántico bebiendo agua de mar en pequeñas dosis. No solamente está el otro famoso caso del naufragio en Colombia del Caldas, y que documenta con detalles García Márquez en un libro bien conocido, sino que aparecen, si no todos los días, con cierta regularidad noticias de náufragos que han bebido agua de mar para salvarse y de esa manera lo han logrado. No solo esto, ha habido experimentos debidamente controlados en cuanto a todas las variables médicas realizados en España y en donde han participado directamente científicos como sujetos de estudio, estudios que han sido publicados y dados a conocer a la colectividad médica. Allí, estos náufragos voluntarios han vivido consumiendo solamente agua de mar, no diluida sino directamente del mar, por 7 días, sin que ninguno de los graves problemas predichos por la medicina oficial se hiciera presente. Estos estudios y estas publicaciones están a disposición de cualquiera, incluso en Internet. Pero todo esto nos lleva inevitablemente a otra pregunta. Una pregunta tal vez de fondo, sí, pero ineludible a estas alturas. ¿Qué hay de verdadero en este mundo? ¿Qué hay de verdadero más allá de la propia opinión, del propio pensamiento incluso? ¿Qué significa saber? Desde el colegio es común entender que el saber consiste en una acumulación de información en la mente, en nuestro ordenador, por decirlo de alguna manera. Pero ¿puede hablarse de saber realmente cuando la vivencia queda de lado? ¿Puede una enciclopedia de 20 volúmenes explicarme el sabor de una patata? ¿Puede un estudio científico hablarme con propiedad de la sed si aquel que escribe nunca la ha padecido? ¿Puede saberse realmente lo que es el dolor del abandono, la angustia de la desolación si no se la ha padecido? ¿O un psiquiatra podría conocer el problema del orgullo en el ser humano si nunca ha conocido el suyo propio?
Todo esto tiene muchas implicaciones prácticas. En el caso concreto de nuestro tema, es manifiesto que el saber desprovisto de la vivencia no solo es pobre, sino dañino, incluso mortalmente dañino. Vamos en cambio a conocer vivencias, experiencias concretas de vida de pacientes de la Clínica Santo Domingo, en Nicaragua. Tuve una situación muy tensa en el colegio y resulté con diabetes. Entonces vine, me hice los exámenes y eso me asustó bastante. Y vine aquí donde la doctora Hilari y le platiqué, le compartí. Me dijo, a ver, vamos a ver esto con agua de mar, lo vamos a resolver. Pacientes diabéticos dejan sus tratamientos, aún la insulina. Me bajó la dosis que me habían recetado a la mitad y empecé con agua de mar. Un año. Al año siguiente me quitó todos los químicos, la doctora, y quedé solamente con agua de mar. Y no he vuelto a salir en mis análisis con la glucosa alta. Pues combinando con la nueva medicina germánica, si resuelven también un conflicto de resistencia a una situación, a una persona dada, ellos se curan perfectamente sin fármacos y el agua de mar pues les ayuda a mantenerse bien. Hace una semana me hice el examen y quedé en 85. Estoy sana, estoy alegre, enérgica. Es una bendición el agua de mar. Sí. El agua de mar se puede administrar por todas las vías posibles y si vamos de la cabeza a los pies, tenemos que en casos de alopecia, es decir, de calvicie, además de tomarla, se aplica. Y normalmente, desde la época de Ernest Quintón, se demostró que se recupera el cabello. Si vamos bajando, podemos ponerla en forma de colirio en los ojos. Se ha probado en casos de glaucoma, que la presión ocular está aumentada. Se ha probado en casos de conjuntivitis alérgica, conjuntivitis bacteriana, en diferentes casos. Avanzando como hemos avanzado en el tema del consumo del agua de mar, hay en este sentido algunos puntos que hay que abordar de todas maneras. Una cosa es el comportamiento del cloruro sódico puro, conocida como sal de cocinar, y otra cosa es el comportamiento del conjunto de sales que conforman el agua marina. Cuando se refinan estas sales, lo que se ha eliminado es el conjunto de sales que contribuyen a que haya un equilibrio en el comportamiento general del agua marina. Si solamente tomamos el cloruro sódico, estamos tomando una bebida que está descompensada desde el punto de vista inorgánico que necesita nuestro organismo. La presencia de las sales minoritarias en el conjunto del agua marina hace que el comportamiento general sea distinto, porque hay una influencia entre distintos minerales, entre distintos cationes, sobre todo estamos hablando de sodio y de potasio. Eliminar el potasio contribuye a que después en nuestro organismo se descompense la bomba sodio-potasio, que es la que regula el tránsito de líquidos entre el interior y el exterior de las células. Si ahí hay un desequilibrio, es cuando nuestro organismo empieza a deteriorarse lentamente. Cuando se toma este líquido que está en equilibrio con nuestro organismo, el proceso de regeneración es perfecto. Lo que hay que tener presente es que nosotros necesitamos tomar un conjunto de sales para que este conjunto de sales tengan la misma composición que tiene nuestro líquido interno, nuestro suero sanguíneo. Por tanto, estamos bebiendo un líquido del cual estamos hechos. La sal común refinada, a la cual se le han quitado todos sus nutrientes y minerales, es perjudicial para diferentes enfermedades tipo cardiopatías, hipertensión, insuficiencia renal. Pero el agua de mar, con esta composición tan completa, es la más mineral de todas las aguas, permite que mejore el funcionamiento de los órganos. Por ejemplo, hemos comprobado que tiene un efecto diurético. Entonces yo la he prescrito a pacientes con insuficiencia renal.
Cuando ingresamos a mi papá al hospital, la junta de médicos se reunió, los especialistas nefrólogos de ese hospital se reunieron y prácticamente le dijeron que tenía 8 horas de vida, que no había más tiempo, que había que dializarlo lo más pronto posible. También los medicamentos que se toman acompañando una insuficiencia renal crónica, como son antihipertensivos y diuréticos y otros fármacos, se dejan de tomar, ya no se precisan y hay un buen control excelente de la presión arterial. La toma del agua de mar, otros medicamentos también que se dieron, la doctora se los facilitó de manera natural a él y es un sobreviviente más, puedo decirlo, tiene una creatinina normal, como la de una persona normal que no ha tenido ningún problema de que le hubieran hecho diálisis. Y la mayoría de ellos ya no entran a diálisis. Utilizaba insulina, prácticamente 100 unidades de insulina en el día. El día de hoy no se está poniendo nada. No entran al programa de hemodiálisis, que es de por vida, no entran al programa de diálisis peritoneal y ya no necesitan trasplante de riñón. Nuestro organismo está en la misma proporción que el agua marina y eso no deja de ser una prueba de que nosotros, como forma de vida, procedemos de un mar. No es que un mar se haya adaptado a nosotros, somos nosotros que originalmente ya estamos adaptados a un mar. El agua de mar no se puede contaminar porque las sales hacen un efecto de ósmosis. Todos los microbios de procedencia accidental terrestre, es decir, provenientes de cloacas, de ríos, de fecalismo al aire libre, todos estos microbios tienen una composición parecida a nuestro cuerpo en cuanto a líquidos y sales. El agua de mar es todavía mucho más hipertónica. Esto provoca que no todas las bacterias sobrevivan en un ambiente hiperosmótico. Entonces, estos microbios, que también tienen una composición de 9 gramos de sales por litro, cuando van a caer al mar, que tiene una composición hiperosmolar de 36 gramos de sales por litro promedio, por ósmosis pierde líquido por su membrana, que actúa como membrana semipermeable, hasta que se deshidrata y muere. Entonces, no es posible la contaminación en el mar. Una experiencia natural. Hubo una ruptura de cloaca en la bahía de Biscayne y toda la ciudad de Miami alarmada. Entonces empezaron a tomar muestras de la zona donde se había roto la cloaca y estaba todo el agua negruzca alrededor y de zonas más distantes. Se observó que en el lugar de la fuga de la cloaca había marcadores de contaminación, que son la Escherichia coli, abundantísimos. Pero 200-300 metros más allá, en las otras muestras que tomaron, ya no había. Y cuando sellaron la cloaca, que se reparó el desperfecto, ya no había Escherichia coli. Es decir, al día siguiente de tapado el desperfecto, ya no había Escherichia coli. El tema de la contaminación no es problema en el agua de mar. Y nosotros lo demostramos porque llevamos una muestra del agua que nos traen en un camión cisterna, llevamos a analizar una muestra al Ministerio de Salud. Y ahí ellos le practican varias detecciones bacteriológicas para descartar que no tenga Escherichia coli, Salmonella typhi, Vibrio cólera, cuando estamos en época epidémica de cólera, y realmente no se ha demostrado ninguno de estos microbios presentes en el agua de mar. Entonces ahí nosotros colgamos los resultados de estos análisis del Ministerio de Salud para que la población tenga confianza de que no bebe ningún agua contaminada, de que no es necesario filtrarla para beber agua de mar, no es necesario embotellarla y venderla a unos precios a veces exorbitantes. Las masas de petróleo, cuando se rompe un petrolero, son reabsorbidas por biocenosis, es decir, el mar tiene bacterias propias y tiene virus propio. Cada litro de agua de mar tiene 9 millones de bacterias, que son parte de la biomasa del mar. Y el profesor William Fenical de la Universidad de La Joya en California logró demostrar in vitro que estas bacterias propias del mar tenían un efecto antibiótico, analgésico y antiinflamatorio, y está en estudio también un efecto anticancerígeno. Ahora,
Dentro de estas bacterias propias del mar hay unas bacterias que se comen restos orgánicos, fagocitan restos orgánicos. Por biocenosis van fagocitando restos orgánicos, que sería la explicación para cómo un petrolero con este vertido tan importante en el mar, al cabo de unos meses o de unas semanas, ya no se ven estos restos de petróleo. Pues es por el efecto de estas bacterias. Los metales pesados, nos explica el doctor Héctor Bustos, se depositan en el fondo porque son pesados. Entonces, en el agua de mar que normalmente captamos debajo de la superficie del mar para que tenga plancton, fitoplancton, zooplancton, que tiene poder nutricional también, esa agua no tiene metales pesados. Lo cual no quiere decir que abusemos de este poder regenerador del mar, ¿verdad? Contaminándola, polucionándola, tirando plásticos, etc. Tenemos que tener una conciencia ecológica para preservar nuestro planeta. Por alguna extraña razón, Quintón predijo que sus estudios y resultados serían olvidados por mucho tiempo para ser redescubiertos posteriormente. Todo indica que hoy corresponde al pleno reflote de este conocimiento, si bien por goteras en algunos países, más Colombia y España que otros, el efecto y tratamiento con agua de mar ha estado siendo puesto sobre la superficie en el rincón del mundo, quizás menos imaginado por Quintón, Nicaragua, en donde sus descubrimientos han pasado a ser una suerte de laboratorio, desde donde el resto del mundo puede asomarse a ver estos resultados. Yo soy, entre los escépticos, me podría calificar el más escéptico entre los escépticos. Es una enfermedad que está contraindicada con los embarazos. Y por eso yo no me daba cuenta, porque yo soy una mujer sana. Pero cada que me embarazo, moría mi bebé. Pues después de unos 4 meses que he estado ingiriendo el agua de mar. Y comencé con el agua de mar y paró el sangrado, un embarazo excelente, dilaté los 9 meses, tuve un parto normal, la presión nunca se me subió. Me ha desaparecido de forma absoluta el malestar en el colon, totalmente. Nunca, ni una gripe la niña, ni una diarrea. No hemos visitado al médico por ella. En 9 meses, gracias a Dios. Tenía problemas de entumecimiento del brazo izquierdo. Pensé que era ya inicios de una diabetes, pero me ha desaparecido totalmente. Después que me operaron, el director dijo que no quería que trozarme la pierna, amputarme la pierna. Entonces yo no quise que me trozaran mi pierna. Lo llevamos ahí porque se le infectaron los dedos, se le pusieron necróticos y uno lo perdió, el chiquitillo lo perdió. Negro se le puso. Sí, ahora están solo hinchados, pero estaban negros, era gangrena. Yo todavía no había visto recuperar una gangrena. Después me orientaron que esta doctora pues curaba también el azúcar. Entonces yo me vine donde ella. Ahora lo que estamos haciendo nada más es de que me lavo con agua de mar y bebo. Y ahí va, mire, va lento, eso es lento, la cura, pero ya más que todo para mí yo estoy curado. Yo tengo como 6 exámenes que he salido bien. Y ahora ya ves, caminando. No, esto, su pierna es un milagro de Dios y del agua de mar. Voy a tomarle yo también una foto porque yo voy llevando la evolución. Después de haber revisado tantos casos y tan relevantes
cada uno de ellos. ¿Cómo es que la humanidad ha podido dejar en el casi completo olvido la figura de René Quintón y todo el conocimiento asociado a la terapia marina? ¿O no es tan extraño? Aparte intereses particulares, ¿de dónde nace la necesidad de aferrarse a una verdad y hacer pedazos al que no comulga con nuestra visión? Podemos mirar hacia afuera y verlo en el mundo público y escandalizarnos, pero ¿no se da lo mismo a diario en la mesa de nuestra casa, en cada uno de nosotros, conversando de política, de religión o de lo que sea? En el día a día nuestro o en la historia de la humanidad, ¿a cuántos hemos ido condenando con esta actitud nuestra? No hay mentes que digan, vale, enséñame lo que estáis haciendo, dame esto, voy a mirarlo, voy a ver lo que estáis haciendo, en función de eso me voy a formar una opinión que corresponda a lo que me estáis enseñando. Ese patrón no es difícil de hacerlo, ¿no? De hacerlo ver en las personas. Aceptar a alguien nuevo que va a reemplazarme y estoy en mi confort porque ya yo voy a hacer lo que hago, como lo hago. Cambiar ese confort cuesta. Desde muy joven siempre descreí de la historia oficial, de cualquier historia oficial, sea médica, cualquier área de la vida humana. Cuando es oficial yo descreo, por los intereses que hay en esta sociedad que conocemos, ¿no? Con los descubrimientos de Quinton, a la par se estaban desarrollando las vacunas también. Pasteur estaba implementando, haciendo los descubrimientos de los microbios y el uso en las vacunas. Y entonces se le dio auge también a la introducción de los antibióticos. Entonces, como de eso generaba mucho dinero, entonces se apagó el proyecto, o sea, los descubrimientos de Quinton, para darle auge al uso de antibióticos, que generaba mucho dinero. Entonces fue la era del antibiótico. Luchar contra toda una tradición, luchar contra empresas grandes, contra gremios grandes que se oponen a esto, pues es lo normal. No está fuera de lo que uno debe esperar, pues. Empresas farmacéuticas que siempre están financiando las investigaciones para demostrar todo lo contrario, o sea, para engañar, para decir este medicamento es lo máximo. Son investigaciones dirigidas y financiadas por ellas, tienen que dar los resultados que ellos quieren. La salud no puede ser vista como un negocio. La salud no es un negocio, la salud es un bien de la humanidad, pues. La salud es humanismo y el humanismo no puede estarse comercializando, pues. Dice el Tao Te Ching de Lao Tse que los caminos de todas las cosas tienen la oscuridad a sus espaldas y la luz al frente. El poder del agua de mar, toda la fuente de vida que significa toda esta biomasa en sí misma, no se agota en las aplicaciones que tienen que ver con su consumo directo. Hay un tema enorme que este trabajo no ha alcanzado a desarrollar, algo muy importante, y que está siendo tema de estudio y trabajo concreto en cada vez más lugares del planeta. El agua de mar es perfecta para hacer un tipo de agricultura. Es decir, el agua de mar es el futuro que no podemos desconocer en medicina y en agricultura. Con todo lo nuevo, entre comillas, que significa traer todo esto de vuelta al mundo, es algo que pareciera de uno u otro modo cerrar un gran círculo. Un círculo que comienza con ese mar que da origen a la vida hasta hoy, que ese mar vuelve a conectarse vitalmente con nosotros.
algo que se debe a este olvidado hombre René Quinton, cuya muerte es noticia de primera plana y acontecimiento nacional en Francia y en toda Europa. Es el año 1925 y el primer ministro francés, en persona, hace el discurso de despedida, y una multitud de científicos, políticos y gentes del pueblo acuden en masa a sus exequias. Entre ellas, con seguridad, muchas de las madres que recordarían a Quinton, como lo describe el médico Jean Jarricot, discípulo suyo, uno de los pocos que continuó por siempre la terapia marina. Nada nos borrará, dice Jarricot, la inolvidable visión de las madres desesperadas, trayendo a sus niños moribundos, y Quinton reservado, silencioso, inmóvil, pero con los labios temblorosos, vertiendo sobre ellas toda la piedad, toda la inteligencia, mientras las ayudaba y curaba a sus retoños. Cinco años después de su muerte, el proyecto para erigir una estatua se concreta. Este bronce, con seguridad más valioso entonces por su forma que por el metal mismo, es fundido durante la ocupación nazi, presumiblemente para hacer armas, y de esta manera, Quinton termina por desaparecer de la vista de todos. Pero, como dijimos antes, él mismo vaticinó que sus descubrimientos serían vueltos a la vida mucho tiempo después. Hay muchos médicos, premios Nobel, que lucharon hasta murieron y nunca se dieron cuenta que después ellos tenían la razón. O sea, yo no puedo apostar a la tradición. La tradición es que cuesta cambiar un paradigma médico. Yo pienso que vivimos en un mundo que nos han programado así caminar como robots. ¿Verdad? La gente no tiene su propia forma de pensar porque la televisión y los medios de comunicación le han enseñado a pensar. Entonces la gente no se sale del paradigma. La gente sigue, así como los caballos que les ponen las cosas así para que no vean para allá ni para acá. Esa es la función de ellos, de los gobiernos a nivel mundial. Entonces nosotros, pienso yo que somos agentes de cambio para educar a la gente a que aprenda a ver las cosas de diferente manera para que viva mejor, porque yo creo que todos queremos vivir mejor. Me encantaría, solo me encantaría que personas como yo, que no han tenido nunca ninguna enfermedad, que no son médicos, que no son terapeutas, que no lo necesitan, simplemente que tuvieran el pequeño interés de asistir a un curso solo para escuchar. Es decir, hay la práctica, hay estudios científicos y aquí en Nicaragua tenemos la suerte de tener además muchos espacios donde los médicos de la medicina oficial o de medicina natural pueden prescribir el agua de mar a personas que tienen determinadas carencias o patologías. Y en esos casos los resultados son extraordinariamente buenos. La universidad tiene la obligación de promover, de estudiar mejor las cosas y darlas a conocer también. Estar como aprendiendo constantemente. Y es un programa que le interesa a los gobiernos porque el consumo de medicamentos se reduce sustancialmente, las personas se curan antes, por tanto, menos ausentismo laboral, más rendimiento laboral también porque te da energía, los ancianos en la tercera edad pues menos medicamentos y más energía, viven una calidad de vida y un bienestar muchísimo más agradables. Uno de los otros factores importantes a favor del agua mar es que es un tratamiento que te permite despreocuparte del tratamiento, ¿cachai? Y del especialista. Y también, obviamente, yo creo que pasaría harto el tema en el documental de los costos. O sea, cada examen son 100.000 pesos, tratamiento y un pabellón y una botella de agua mar. No hay por dónde perderse. Vayan y escuchen. Solo eso. Escuchar.
¿En qué minuto de nuestra vida se abre un momento óptimo para escuchar? En situaciones límite, tal vez un terremoto, un naufragio, cuando la inminencia de la muerte deja caer lo superfluo y la verdad de cada uno aparece por sí misma. Quizás ese encuentro vital también es un tesoro, y tan a la mano, por otra parte. Como el mar. Sí, continuamente se buscan tesoros perdidos en el mar. ¿No podría el mar mismo ser un tesoro a la vista de todos?